estado viendo cómo Malaquías nos ha estado confrontando cómo en nuestro pecado destruye nuestra relación con Dios. Comenzó diciéndonos cuánto Dios nos ama. Después nos fue mostrando los pecados del liderazgo de la iglesia y después exhortó al liderazgo a volverse a Dios. Pero esta mañana va a hablarnos acerca de que el pueblo también tiene problemas, no solo el liderazgo. Si el liderazgo está mal, imagínense cómo estará el pueblo. Dice que mucho del pueblo a veces sigue el mal ejemplo en vez de seguir el buen ejemplo. En el verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Qué es lo que estaba pasando en medio de la congregación de Malaquías, del pueblo de Israel? Dice: ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? O sea, no se estaban llevando bien, se estaban peleando, se traicionaban, hablaban mal el uno del otro. ¿Se puede imaginar vivir en un grupo de personas donde prácticamente el uno habla mal del uno, el otro habla mal del otro y el chisme vuela por todo lado? Yo no creo que es un ambiente saludable para vivir, es un ambiente muy tóxico. Los líderes del tiempo de Malaquías, a pesar que eran mensajeros de Dios y tenían en sus manos la tarea de representar a Dios, no lo hicieron. Y esto hizo que el pueblo no tenga una concepción clara de Dios. Y cuando el pueblo no tiene una clara concepción de Dios, el pueblo termina alejándose de Dios. Y aquí está la pregunta para ustedes. ¿Tienen ustedes idea quién es Dios? ¿Tienen un concepto claro de quién es Dios? Les tengo que ser sincero, el 95% de los cristianos no saben quién es Dios. No conocen sus atributos, su santidad, su omnisciencia, su omnipresencia. No tienen idea quién es Dios, aunque se congregan todos los domingos en la iglesia. Y por eso los muchachos próximamente van a ver quizás menos, porque voy a exigir mucho. Tienen que saber quién es Dios, porque Malaquías nos está hablando bien fuerte. Cuando no tienen una concepción correcta de Dios, terminamos haciendo muchas cosas incorrectas. El pueblo deshonró el pacto de sus padres, peleándose el uno con el otro, aprovechándose el uno del otro. Habían vuelto a cometer el pecado que Nehemías confrontó en el capítulo 5. Si quieres saber cuál era el pecado que Israel tenía como pueblo, lea Nehemías capítulo 5 esta tarde. La gente se llevaba mal, se peleaban, se resentían, hablaban mal del uno, hablaban mal del otro. Nadie confiaba en nadie, nadie ayudaba a nadie, no había apatía entre los padres, los hijos, los vecinos. Y el Señor dice: ustedes son hijos de un mismo Padre. Y como son hijos de un mismo Padre, tienen que portarse de esa manera. Hoy en día hay mucha apatía en la iglesia, frialdad, indiferencia, que todos venimos esperando que alguien nos salude. Pero ¿cuándo vamos a venir con la disposición de yo saludar a alguien? De yo hacerme amigo de alguien, de yo motivar a alguien, de yo orar por alguien. ¿Cuándo vamos a venir con esa mentalidad? Tenemos una mentalidad tan mediocre que esperamos que alguien más haga algo por nosotros. Eso es ser mediocre. Pero una persona que tiene el concepto claro de Dios dice: Dios, que debemos hacer algo por otros. Ahí cambia mi historia, ahí crece mi espiritualidad, porque estoy haciendo algo por alguien. Solo una pregunta: esta semana, ¿hizo algo por alguien? ¿Oró por alguien? Esta semana nada más, ¿no? Mira lo que dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? Por los hermanos. No dice: los hermanos deben poner la vida por ti. ¿Qué dice? Claramente, nosotros. Está involucrando a todos, a usted, a mí, a los que estamos reunidos esta mañana aquí. Nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, sea lindos carros, lindas casas, plata en el banco, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ve que tenemos una concepción errónea de Dios, por nuestra avaricia, por nuestro egoísmo, pero dices: amo a Dios. Y aquí continúa y dice: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Somos muy habladores, ¿no? Fácil decir te amo, pruébalo. Con tus acciones, con tus pensamientos, con tus decisiones. Había un gran problema en los días de Malaquías, que la gente no estaba interesado en el tipo que está sentado a su lado. Y decían: bueno, pues que el pastor se interese en ellos, ¿no? No. Dice: todos.
Si todos nos interesamos en todos, más probable es que nosotros lleguemos a tener el país que tanto anhelamos. ¿Y cómo va esta cosa de la generosidad ahora? Ese era el pecado del pueblo. Después, segundo pecado del pueblo. Dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Caray, eso es grave, ¿no? Dice, se ha cometido una abominación en Israel. ¿Y cuál era la abominación? Dice, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Profanaron, casándose con personas que no eran judíos. O como diríamos nosotros, con alguien que no es cristiano. Alguien me dijo ayer, es que, ¿por qué poner etiquetas que no es cristiano? No pongo yo las etiquetas, ¿la pone quién? Dios, en este asunto. En este asunto. Claramente, ellos habían deshonrado a Dios. Dice, era una abominación. ¿Cuántos de ustedes veían el yugo desigual como una abominación? ¿Como algo terrible? ¿Con algo realmente ofensivo ante Dios? Es que me gusta, es que es linda. ¿No ves la carita que tiene? Tiene plata. Es buena gente, mejor que los cristianos. Pero para Dios sigue siendo, ¿qué cosa? Abominación. Se casaron con mujeres paganas. A no ser que se convirtieran al judaísmo, cosa que no pasó, las esposas paganas de los judíos introdujeron la idolatría dentro del hogar judío, profanando, desacreditando así los principios divinos. Al hacer eso estaban desobedeciendo deliberadamente el mandato que Dios había dado. En Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, ten cuidado. Después continúa y dice, para que no sean tropezaderos, o sea, te van a hacer tropezar, vas a tener problemas. Y continúa y dice, en medio de ti derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Órdenes directas de Dios, ten cuidado con la idolatría. Es abominación. Después, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán. A ver, un mundano que diga, vamos a orar, no, él quiere ir a fornicar. Él quiere ir a fornicar, no es así. Vamos a la cama, dice. Y fornicarán, dice, en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comeréis de sus sacrificios. Significa, vivirás su estilo de vida. Vivirás su estilo de vida. Y eso estaba en la Biblia escrito, que no es posible a aquellas personas que aman a Dios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando. No creas que hacer eso te va a hacer tener una vida de integridad, de santidad, de caminar con Dios, no. Te llevarán, te arrinconarán hasta su estilo de vida. Y continúa y dice, sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No solo te alejarán de Dios, sino te acercarán a su estilo de vida y te acercarán a sus dioses. Y sin darte cuenta, tú estarás viviendo más lejos de Dios que lo imaginaste. Este era el pecado del pueblo. Que estaban casando a sus hijas con gente que no es cristiana. Nuevo Testamento, San Pablo hablando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero lo más importante, no unáis en yugo desigual con ¿quién? Y hace unas preguntas increíbles. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A ver, respondan. ¿Cuál parte del no entienden? No te unáis en yugo desigual con los incrédulos, punto. ¿Quieren obedecer a Dios? Sí quieren obedecer a Dios. Ahí está la clave. El pecado del pueblo de Israel fue el mismo pecado de la iglesia de ahora. No se llevan bien,
fornican por un lado, van por otro lado, pecan un poco por allá y vienen a la iglesia el domingo. Qué grave, ¿no? Dios no es Dios de ese extranjero, no puedes casarte con ella, como dije, porque es bonita, cocina bien, tiene una profesión, es guapo, es romántico, tiene dinero. ¿Por qué? Podemos tener un alto porcentaje de hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos asistiendo a la iglesia, con el más bajo nivel de espiritualidad que se evidencia en la forma en que viven, más no en lo que dicen. Hay un nivel muy bajo de espiritualidad en la iglesia ahora. Y usted dice, ¿cómo sabe? Por las decisiones que veo que la gente toma. Porque no son decisiones que agradan a Dios, sino que se agradan a sí mismos. Hay un bajo nivel de espiritualidad en el cristianismo en todo el mundo. Y eso tiene que cambiar. Y eso se cambia a través de las decisiones tomadas en función de obedecer a Dios únicamente. No es que yo leí 20 capítulos de la Biblia hoy día ahí, pero no obedece a Dios, ¿de qué sirve? Oré 4 horas, dice. Ayuné 7 días, pero igual vas y robas, igual vas y mientes, igual vas y estás fornicando. ¿De qué espiritualidad me estás hablando? Verso 12 al 13, dice, consecuencias de la desobediencia. Mire lo que el Señor dice. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, o mujer, al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda, a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios estaba diciendo, hey, despierten, tengan cuidado, porque lo que ustedes están haciendo no es correcto. Y dice, yo les voy a cortar. Lo que está diciendo es, los voy a desechar de mi pueblo, les voy a sacar de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes están predicando una cosa, pero están haciendo otra cosa. Ustedes dicen creer esto, pero hacen otra cosa. Ustedes vienen, dice, ofrecen sacrificios inmundos y claman, lloran, pero su adoración es de labios, no hay verdadero arrepentimiento. No aceptaré las obras de su corazón, dice el Señor. No aceptaré las obras de tu corazón. ¿Y cuántos de nosotros damos a Dios las obras de nuestro corazón? Primera Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hace la pregunta, ¿no? Oye, ¿qué crees que es más importante? Y dice, el obedecer es más importante. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero el siguiente texto dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia. Usted dice, los brujos no heredarán el reino de los cielos. Y el Señor dice, ¿sabes qué? La desobediencia es igualita al pecado de la brujería. O sea, el ir a unirse en yugo desigual es igual o peor que la brujería. A ver, ¿cuántos dicen, hoy voy a obedecer a Dios en todo? Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Es que si somos obstinados para hacer el mal, ¿no? Somos muy obstinados para hacer el mal. Después dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo me pongo a pensar, si este tipo que conocía a Dios, que Dios lo había elegido, lo había puesto por rey, llegó a ser desobediente y obstinado, nosotros también hay que tener cuidado. Pero ¿qué es lo que dice? Por cuanto tú me has desechado a mí, dice el Señor, ahora yo también te desecho a ti. Acaba tu reinado en este momento. ¿Les gustaría escuchar algo así en su vida? Acaba de cortarse la bendición de tu vida. Y bien sencillo, ¿por qué? Porque desechaste la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros desechamos la palabra de Dios todos los días, constantemente? ¿Cuál era el otro pecado? ¿Qué dice? Se divorciaban. Mas diréis, ¿por qué? Y la gente dice, ¿pero por qué me vas a desechar, Señor? Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Significa que había infidelidad, o sea, había adulterio. Estos judíos realmente eran unos sinvergüenzas. Y el Señor les recuerda, dice, ustedes
están siendo desleales con la compañera de su juventud, con la mujer de su pacto. Un pacto es algo que nunca se debe romper. Así ve Dios el matrimonio. Un pacto que nunca se debe romper. Y continúa. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Dice, ¿por qué solo hizo una mujer? Pudo haber hecho 10, ¿no? O sea, pues él podía hacer 1000 también, ¿no? Y da Radán, mira, tienes 20 mujeres. Pero continúa y dice, ¿y por qué uno? Aquí está la razón, porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, o sea, infieles para con la mujer de vuestra juventud. Hombres, ¿cómo está tu relación con su esposa ahora mismo? ¿Andan pensando en otra? ¿Están chateando con alguien que no es su esposa? ¿Enviándose mensajes bonitos por WhatsApp? Pero también es igual a las mujeres. ¿Están haciendo lo mismo ustedes también? Dios exige lealtad en el matrimonio. Lealtad total, absoluta. Y si no existe esa lealtad total y absoluta, más probable es que estés viviendo un matrimonio muy infeliz. ¿Qué tiene que andar usted sonriendo a alguien que no es su esposa, tratándole bien, comprándole tarjetas, dándole regalos a alguien que no es su esposa o que no es su esposo? Interesante, ¿no? Entonces, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece, ¿qué cosa? Es la palabra divorcio en el Antiguo Testamento. Dios detesta, le da asco, aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová a los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis otra vez, ¿qué enfatiza? No seáis, ¿qué? Desleales. No solo había infidelidad, no solo había divorcio, había violencia. Porque dice, porque cubre de iniquidad su vestido. Dañaban a las mujeres. Escuche bien. El adulterio era común, el maltrato era común y consecuencia de ello se divorciaban y se casaban. Encontraban más pretextos para separarse que para estar juntos. Increíble. Hoy en día la gente busca más razones para divorciarse que para permanecer juntos. Alguien me llamó y me dijo, pastor, quiero que me diga razones para divorciarme. Siempre andan buscando excusas para divorciarse, pero no para permanecer casados, para luchar, para construir lo que tienes que construir, gastar el tiempo, la energía, el sacrificio que significa un matrimonio. Yo le dije, lea la Biblia. Hay más de una docena de razones para no divorciarse y cómo tratar a su esposa que abandonarla. La familia estaba en peligro, mujeres criando hijos solas, sin la ayuda de sus padres. En realidad, la liviandad de la nación respecto al divorcio ponía en peligro la promesa de la simiente de Cristo. Pone en peligro a los niños, pone en peligro la sociedad. Dios dice, no estoy de acuerdo con el divorcio, la infidelidad, la violencia, porque Dios fue quien creó la familia. En Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese es el principio de Dios, que construyan una familia. Pero el divorcio, la violencia, la infidelidad, pone en peligro lo que Dios creó, la familia. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer ¿de quién? ¿Del vecino? Alégrate con la mujer de tu juventud, con la que te casaste cuando eras joven. Alégrate con ella. Marcos 10:1 dice, levántate de allí. Levantándose allí vino a la mujer de Judea, a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Jesús va a enseñar algo interesante aquí. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito divorciarse. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Si ve que en los días de Jesús también la gente andaba buscando razones para divorciarse? Y él dice, sí, quiero divorciarme, es que no cocina bien. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los hizo. ¿Qué está pasando? Esos fariseos dicen, pero ya estoy cansado de mi mujer. No se baña, subí de peso. Ya no es romántica como antes, entonces Moisés dijo que me divorcie nomás. Pero Jesús le lleva más atrás de Moisés, dice, al principio, yo creé este matrimonio y creé para que dure para siempre.
Y dice, si Moisés permitió el divorcio, es por su corazón, que es tan duro como la piedra, que en vez de perdonar, en vez de restaurar, en vez de reconstruir lo que has dañado, decides hacer otra cosa. ¿Cuán duro está tu corazón con Dios? Y mira lo que dice Marcos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son dos más, que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe ¿quién? ¿Quiere romper algo que Dios ha unido? Sí, le pregunto, ¿quiere romper algo que Dios ha unido? Sea el infiel, maltrátela, váyase a buscar otra y rompe. Pero ¿a quién estoy dañando? Estoy dañando mi relación con Dios, mi esposa, mis hijos. No te imaginas cuánto sufren los niños. Lógicamente sufren cuando tienen un padre violento, grosero, maleducado, maltratador. Cuando un padre en su casa solo se dedica a lastimar a su esposa, los hijos también están en peligro allí. Pero el matrimonio no fue creado para que eso pase. Fue creado para ser un refugio para todos los seres humanos. Por eso digo, el matrimonio es la patria del alma, es el hogar del corazón. Es nuestro lugar donde vamos y recuperamos todo lo que perdemos afuera. Pero hemos convertido a nuestro hogar en un campo de batalla donde se lastima, se hiere el uno al otro. Pero dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe ¿quién? Yo no quiero ser. La pregunta es, ¿por qué Dios no está de acuerdo con el divorcio, con los matrimonios mixtos? Por esto, ahora pues diréis, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios busca una descendencia, dijo en Malaquías, y ahora dice, yo busco un reino de sacerdotes. Por eso Dios aborrece el divorcio, la violencia, la infidelidad, la grosería dentro del matrimonio. Por eso. ¿Están de acuerdo con Dios o no? ¿Seguros? ¿Creen que Él está loco al decir esto? Los locos somos nosotros que queremos destruir algo que Él ha creado. Llamamos divorcio, unión libre, unión de hecho. Tengan cuidado. Verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Increíble, ¿no? Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Si ve que sí somos cara duras, ¿no? Sinvergüenzas, dice. Bueno, Él lo dijo, no yo. Así es que. En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Aquí vemos algo más que hacía el pueblo. Decían, si todo el mundo peca, ¿por qué no peco yo también, no? Y eso pasa en la iglesia. El pecado es contagioso. Comienza a fornicar uno, después están fornicando 4. Se divorcia uno, después ya se divorcian 6. Comienza a mentir uno, de repente está mintiendo todo el mundo. Y es lo que estaba pasando en los días de Malaquías. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y lo más irónico eran que eran hipócritas. Levantaban a Dios oraciones carnales. Y Dios no escucha oraciones carnales y egoístas nacidas de deseos impuros. El cristiano que ora pero sigue pecando es como si no orara. Les repito, el cristiano que ora pero sigue en pecado es como si no orara. Y eso le pasaba con la gente de los días de Malaquías. Les encantaba venir a levantar unas cuantas palabras, pero no dejaban de pecar. Isaías dice, he aquí que yo he acortado la mano de Jehová, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios sí quiere ayudar y quiere escuchar tus oraciones. Pero, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué cosa impide que mis oraciones lleguen al cielo? Mis pecados. Y hablando a los muchachos, dice, si usted no trata bien a su esposa, Dios no le va a escuchar sus oraciones. Primera de Pedro dice eso, o sea, usted puede andar de rodillas, hacer romerías, pero si ha ido maltratando a la esposa, golpeando a los hijos, el Señor dice, no sé quién eres. Porque la espiritualidad de un hombre se refleja en cómo trato a mi esposa y cómo educo a mis hijos. Y aquí dice, pero vuestras ¿qué? Iniquidades han hecho un muro
Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo ¿de quién? ¿Amigo de quién eres en este momento? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Señor, quiero que esa persona sea mi esposa. El Señor dice, ¿es cristiano? ¿Cree en mí? ¿Me ama? Dice, no, pero puede venir. El Señor dice, estás fregado. O sea. Romanos 6.1 dice que estaban estos judíos abusando de la gracia de Dios, estaban haciendo males para que vengan bienes. Y la mención del juicio divino les parecía intolerable. Tenían una idea equivocada del amor, creían que Dios excusaría el pecado. Si Dios excusara el pecado, estaría permitiendo que yo me arruine la vida. Dios no excusa el pecado, Dios perdona el pecado. Y si tú confiesas el mismo, hay perdón. Y Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos del pecado para que la gracia abunde? San Pablo está diciendo, sigamos pecando para recibir más gracia, ¿no? Hace la pregunta y dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puedo seguir viviendo la misma forma de vida pecaminosa si he decidido entregar mi vida a Jesús? ¿Cómo puedo seguir practicando el mismo pecado si me he arrepentido de ese pecado? ¿Cómo puedo seguir siendo infiel a mi esposa cuando sé que eso daña mi matrimonio? Por eso yo sé que no hay convertidos. Lo que hay es gente con remordimientos de conciencia terribles. Lloran, se golpean el pecho, vienen a la iglesia unas semanitas, son algunos meses fieles, después vuelven al mismo estado anterior. Y la Biblia tiene un lindo nombre para ellos. Dice, son como el perro que vuelve a comer el vómito que ha vomitado. Como el perro que vuelve al vómito. ¿Han visto el perro cómo vomita y vuelve a comer? Así de gráfico muestra Dios nuestro pecado. Aquel que practica el pecado, se arrepiente y otra vez vuelve allá, dice, es igualito como el perro que vuelve a comer su vómito otra vez. ¿Volvería a comer lo que usted vomita? El pecado Dios lo ve así. Y en los días de Malaquías la gente pensaba que podían burlarse de Dios. El juicio de Dios es inevitable ante tremendos pecados. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice aquí? Voy a enviar un mensajero. En el 2:17 el pueblo preguntó con doblez, ¿nos castigará Dios por nuestros pecados? ¿Realmente le importan nuestros pecados? Y Dios responde prometiéndoles enviarle a su mensajero, Juan el Bautista, el cual anunciará al mensajero del pacto, que es Jesucristo. Jesús en efecto vino al mundo y descubrió sus pecados y purificó los atrios del templo. En su ministerio Jesús reveló los pecados de los líderes religiosos, tanto que ellos al final le crucificaron. Puede leer Mateo 23. Pero lo que está diciendo es que Dios iba a enviar un mensajero para descubrirles el pecado que tienen. Y Juan el Bautista descubrió el pecado de una manera increíble. Dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sepulcros blanqueados, hipócritas, así lo dijo. ¿Quieren que lo diga con el lenguaje de Cañarejo? No. La próxima semana han de volver, han de decir mal educado el pastor. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El mensajero va a venir a hacer ¿qué cosa? A purificar. ¿Y cómo va a purificar? Aquí vemos fuego, vemos un jabón, vemos que está limpiando. La pregunta es, ¿quiere ser limpio usted? Malaquías nos presenta diferentes descripciones de la limpieza que se usa para prepararse para ese día. Una es el refinamiento por medio del fuego, porque algunos sí necesitamos pasar por el fuego. Estamos tan podridos
que solo el fuego puede quitar la podredumbre. También usa la figura del lavador que limpia, restregando, golpeando, para hacer que la ropa quede suave, limpia y plegable. Ustedes han visto a las personas cuando van al río, cómo lavan la ropa, le golpean. Y algunas señoras incluso utilizan un penco, no cogen y dan en la ropa. Dice, algunos hay que darles así para limpiarles. Algunos hay que ponerles en el horno. A otros llevarles del río y golpearles duro. Pero lo importante es sacar la podredumbre, la miseria, la suciedad de las vidas. También tenemos la figura de limpiar barriendo con una escoba. O sea, dice, hay que sacar esta basura de mi vida. O sea. Entonces, el Salmo 51:2 nos dice cuál debe ser nuestra actitud cuando nos sentimos que estamos sucios. Dice David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Cuántos de ustedes dicen eso a Dios? Y el Señor dice, vamos, te voy a meter en el horno, ¿ya? Y meterse en el horno no es fácil, duele, ¿no? Porque el fuego se siente. Otro dice, Señor, lávame, está bien, vamos al río, a golpes. Porque a golpes aprendemos algunos. Pero que nos va a limpiar, nos va a limpiar. Y después, ¿qué dice? Es más radical, David dice, purifícame con hisopo. ¿Sabe lo que es el hisopo? Señoras, ¿ustedes tienen en la casa el estropajo? Sí tienen, ¿no? ¿Y cuándo usan el estropajo? Cuando el sartén está muy sucio y quemado, ¿no? Hay nuestras vidas, hay vidas que están así. Y David dice, yo creo que mi corazón está tan sucio, Señor, usa el estropajo y límpiame. ¿Quién le daría permiso a Dios de limpiar su corazón de esa manera? ¿Quién le daría a Dios el permiso que Él limpie el corazón de esa manera? Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Para que una prenda quede blanca como el original, ¿qué tiene que ser lavada? Con mucho cloro, con muchos golpes. Verso 5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los... ¿Sí ve cómo estaban viviendo ellos? Brujería, mentira, fraude, no pagaban bien a los empleados, robaban a la viuda y al huérfano, hacían injusticia al extranjero. Pero ¿qué dice? Yo voy a cobrarme eso. De repente estamos viviendo así nosotros. Es triste cuando el el jefe tiene doble contabilidad y no pagar al empleado bien. Es triste, eso es perverso. Espero que ustedes no estén haciendo eso, ¿no? Y dice, mira el carro que me compré, pero compraste robando a tus empleados, robando al gobierno, no pagando bien tus impuestos. Eso es grave. La pregunta es, ¿qué hará usted cuando Dios le muestre su pecado? ¿Le ha mostrado Dios algún pecado esta mañana? ¿Qué va a hacer con ese pecado? Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dice Isaías. Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué quieren seguir viviendo en la podredumbre? Y primera Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ser purificados? ¿Quieren ser purificados? Póngase de pie y memoricen este versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en... ¿Cuántos de ustedes quieren arrepentir sus pecados? Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este momento, gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, limpies nuestro corazón y hagas de nosotros hombres y mujeres que realmente reflejan tu amor, tu presencia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén.